400 gramos de espaguetis, 150 de panceta, 100 gramos de gruyère, un diente de ajo, 2 huevos. Esa es la primera receta de carbonara publicada en Italia. No es una versión adaptada, no es un blog, es la revista de cocina más importante del país. Y no lleva ni guanciale, ni pecorino, ni nada de lo que hoy defenderías en una discusión. Esto va de cómo se llegó desde ahí hasta la carbonara tradicional que conoces, y de por qué son exactamente esos 4 ingredientes y no otros. La carbonara se defiende como si fuera antigua, como si viniera de una cocina de campo, de una receta que alguien recibió y no tocó. Con la matriciana esa historia se puede seguir. Los pastores llevaban guanciale, pecorino y pimienta. Cuando llegó el tomate, nació otro plato. Hay linaje, se puede rastrear. Con la carbonara, no. En 1930 se publica en Roma el recetario que recoge la cocina romana de la época. Lo firma Ada Boni. Está la matriciana, está la gricia, está la cacio e pepe. La carbonara no está. No aparece con otro nombre, no aparece como variante. Todavía no existe. La primera vez que la palabra aparece en un periódico italiano es en 1950 y aparece descrita como un plato romano que gustaba mucho a los soldados estadounidenses que habían liberado Roma unos años antes. El primer texto conocido con la receta escrita tampoco se publica en Italia, se publica en Estados Unidos, en una guía de restaurantes de Chicago. A partir de ahí, hipótesis. Que si los carboneros de los Apeninos, que si un cocinero que improvisó con las raciones aliadas, que si un restaurante romano de posguerra. Ninguna está cerrada. Y no hace falta cerrarla, porque lo interesante no es quién la inventó. Lo interesante es lo que pasó después. Agosto de 1954. Un lector escribe a la revista pidiendo la receta de la carbonara. La redacción publica esto. Espaguetis, panceta, gruyère, ajo, huevo, pimienta, gruyère, queso de montaña. En la receta romana más defendida del mundo. Y ajo, en un plato que hoy tiene 4 ingredientes contados. Esa era la carbonara auténtica en 1954, publicada en Italia, en italiano, para lectores italianos. Lo que hoy llamamos tradicional todavía no se había decidido. Y aquí esto deja de ser historia y empieza a ser cocina. Porque el gruyère no desapareció por no ser italiano. Desapareció porque no hace lo que hay que hacer. Mira el pecorino romano. Rallado fino, cae sobre el agua de cocción. Y desaparece. Se disuelve. La superficie se vuelve opaca y espesa. No queda ni un hilo. Es un queso duro, seco, muy salado de oveja. Poca humedad, poca grasa libre. En cuanto encuentra almidón y calor suave, se reparte. Ahora el gruyère. Misma cantidad, misma agua, misma temperatura. No se reparte, se agarra a sí mismo. Hace una madeja elástica y suelta grasa amarilla por encima. Es un queso de pasta prensada cocida. Funde estirando, no disolviendo. Sirve para fundir sobre algo. No sirve para construir una salsa dentro de una sartén. El pecorino no ganó por italiano. Ganó por comportamiento. Y el ajo cayó por algo más simple todavía. En un plato de 4 ingredientes, tapaba la pimienta. Con el cerdo pasó lo mismo, y tardó más. El guanciale no aparece como ingrediente fijo hasta 1960, en el recetario de Luigi Carnacina. La panceta es del costado, vetas de carne y vetas de grasa alternas. En la sartén se dora antes de fundir.
y suelta poca. El guanciale es papada, es casi todo grasa, con muy poca carne, y curada de otra manera. Funde antes de dorarse y suelta el doble. Y ese fondo de grasa líquida y transparente no es sabor, es material. Es lo que va a envolver la yema para que no se cuaje de golpe. Sin suficiente grasa, el huevo se queda solo contra el calor. Puedes hacerla con panceta. Solo tienes que saber que estás cocinando con menos grasa disponible para ligar. Falta la nata. Y aquí conviene ir despacio, porque es donde más gente se pone nerviosa. La nata no es una invención de fuera que vino a corromper el plato. Ese mismo recetario de 1960 que fija el guanciale también lleva nata, y siguió apareciendo en recetarios italianos de máxima autoridad durante casi 30 años. Falta la nata. Y aquí conviene ir despacio, porque es donde más gente se pone nerviosa. La nata no es una invención de fuera que vino a corromper el plato. Ese mismo recetario de 1960 que fija el guanciale también lleva nata, y siguió apareciendo en recetarios italianos de máxima autoridad durante casi 30 años. No estaba ahí por ignorancia, estaba ahí porque funciona. La nata lleva grasa y proteínas suficientes para que la salsa no se corte casi nunca. La nata estabiliza. Lo que hace la nata es quitarte el problema, y al quitarte el problema, te quita el gesto. Porque la salsa de la carbonara no se añade, se construye, con la grasa del guanciale, el agua de cocción y el calor justo del huevo. Si echas nata, tienes una salsa buena. Lo que ya no tienes es esa. Así que la carbonara no es una receta antigua. Es una receta joven que ha pasado por muchas pruebas en muy poco tiempo. Gruyère fuera, porque hilaba. Ajo fuera, porque tapaba. Panceta fuera, porque no soltaba bastante. Nata fuera, porque hacía el trabajo que tenía que hacer la técnica. Nada de esto se heredó. Todo esto se probó. La tradición no eligió lo más italiano. Eligió lo que mejor ligaba. Lo que queda no es una salsa encima de la pasta, es una salsa agarrada a la pasta, espesa, brillante, sin un solo hilo de huevo cuajado. La próxima vez que alguien te diga que la carbonara es intocable, tiene razón, pero no porque sea vieja. Nada se quedó por ser tradicional, se quedó porque funcionaba. Ahora sabes qué mirar.